En esta presentación estaremos hablando sobre la historia del derecho en la Edad Antigua. Al principio empezaremos por definir qué es la historia. La historia es una disciplina netamente retrospectiva, lo cual quiere decir que necesita una distancia temporal. ¿Cuál es esa distancia? Que lo que pasó ayer o hace un minuto se convierta ya en historia. Pero se responde que la historia comienza donde termina la memoria de las generaciones vivas. Esta frase se hizo popular al hacer referencia a la importancia de la memoria colectiva en la transmisión de la historia y cómo una vez esa memoria desaparece, la historia se transforma y se pierde. El papel crucial que juega la memoria de las personas para comprender el pasado. La historia de ese evento pasa a ser dominio exclusivo de los archivos y la interpretación de los historiadores, perdiendo su conexión. Para algunos historiadores definen la historia, como ejemplo Cicerón la define como la maestra de la vida y se la define a los discípulos en el siglo I a.C. con el afán de formar un carácter práctico y realista. El hombre, para satisfacer sus necesidades sociales y su ansia de progreso, ha creado a través de los siglos un acervo cultural por las cuales hemos recibido una experiencia histórica y nuestras generaciones lucharon y abrieron nuevos caminos seguros y fáciles para recorrer en el futuro. Tenemos a Voltaire de la Ilustración francesa en el siglo XVIII. Nos habla sobre la historia como los relatos de hechos que se tienen como verdaderos, al contrario de la fábula que se tiene como hechos falsos. Proseguimos con Henry Marrow. Henry Marrow, en su obra de Conocimiento Histórico y Teoría de la Historia, lo define como algo que fue y ya no es. Una ciencia histórica, la disciplina que elabora e interpreta los hechos. Entre esas ciencias históricas definió las historias económicas, demográficas, pedagógicas, filosóficas y religiones, y por supuesto, la historia del derecho o de las ilustraciones jurídicas que se desarrollan con las franceses Fernand Braudel y Pierre Vilar, historiadores marxistas e impulsadores de la teoría de la historia. También define esta historia con la objetividad el alemán Leopoldo von Ranke en su obra histórica de los pueblos romanos y germánicos en 1824. Nos seguimos con el historiador selecciona, razona, enjuicia y valora el acontecimiento histórico. Esto le implica una dosis personal de selección y compromiso. Seguimos con el historiador Alfonso García Gallo, que nos dice que el historiador debe ser razonable, emitir juicios y valorar el acontecimiento histórico, lo cual implica una dosis personal de selección y compromiso. Dice que hablen de la fuente para no dejarse llevar de prejuicios que vienen de su experiencia vital o su formación. Entre esos pasos conseguimos el método del historiador, que nos dice que el historiador debe ser selección del tema, heurística, búsqueda de cualquier testimonio, la crítica, confrontación, análisis y valoración de testimonios, ordenamiento del material relacionado entre sí, creación histórica, interpretación del material y la exposición del tema puede ser escrito o verbal. Ya nos introducimos a lo que es la historia del derecho, que nos define qué es el derecho. El derecho es una ordenación de la vida social. Todo cuanto existe requiere un orden y también la vida del hombre en sociedad, con principios de justicia y equidad, normas jurídicas, de morales, de trato social y que se interrelacionan. Que los elementos que definen el derecho
los definen con un carácter social. Bilateralidad contrapone a la unilateralidad de la norma moral, hace frente a todo derecho, haya como contrapartida una obligación, su certeza garantiza la seguridad, su permanencia se traduce a la estabilidad y coercitividad hacer valer la norma por medio de la fuerza. El derecho es cambiante. En este capítulo es el punto de partida para entender cuándo y cómo empezó a surgir el derecho. Vamos desde la prehistoria más remota hasta que la gente por fin entendió y decidió poner leyes por escrito, con un enfoque interesante de lo que pasaba en México antes de la conquista. Primero, cuando las reglas eran un instinto. En este caso no había ni jueces ni códigos, solo grupos de personas intentando sobrevivir. Existía el nacimiento informal. El derecho no fue una invención planificada, simplemente nació de los usos y costumbres que hacía que el grupo funcionara. ¿Qué era necesario hacer para que no se mataran entre sí? Esas eran las primeras reglas que establecieron. Luego era, por decirlo así, al principio no había una línea clara de lo que era legal y lo que estaba pegado a lo moral o a lo religioso y a las tradiciones. Luego aplicaron la ley, la famosísima ley del talión, ojo por ojo, donde dominaba la venganza privada. Era un miedo sobrenatural de cómo el tabú, si rompías una regla sagrada, la sanción no venía sola y era una ascensión más agresiva del delito que se había cometido. Luego entendieron que tenía que existir alguien para mandar, para poner orden. Surgieron los jefes o ancianos. Ellos eran los que tenían la autoridad para decidir quién tenía la razón y qué se hacía. Apareció la escritura y con ella las primeras codificaciones. Esto fue un gran salto, ya que cuando las reglas pasaron de ser solo palabras, pasaron a ser documentos fijos, escritos. El poder escribir, cómo se inventaban la escritura, por fin se pudo fijar el derecho. Esto le dio certeza de que podían hacerse sin tenerlo en la memoria, sino ya por escrito. Luego existieron los primeros libros de leyes. Ahí estudiamos los grandes códigos de la antigua Mesopotamia, donde el rey Hammurabi escribió el famoso código, que eso data aproximadamente de 4000 años. Este código era causístico, regulaba caso por caso como si A hace B y de ahí pasa C. Mantenía la ley del talión, pero con una trampa. La pena dependía de tu clase social, no era igual para todos. Capítulo 2, parte 3. El derecho de aquí, Mesoamérica, derecho precortesiano. Nos enfocamos en México, lo que nos hace únicos, un mosaico legal. Había muchísimos sistemas, pero el maya y sobre todo el azteca son los que mejor conocemos. Los aztecas, un estado fuerte, tenían una sociedad muy estructurada y jerarquizada, nobles, gente común y esclavos. Sus leyes reflejaban esa desigualdad. Sus fuentes eran la costumbre y lo que ordenaba el gran jefe, Tlatoani. El derecho penal era durísimo, los castigos eran públicos y muy severos. La muerte era una pena común para cualquier delito serio contra el orden social. Esto demuestra una justicia muy sofisticada. Incluso tenían tribunales especializados, los cuales es un signo de avanzada organización judicial. Las leyes que sobrevivieron. Lo más importante es que incluso después de cada conquista, muchas costumbres y reglas indígenas se mantuvieron vivas, siempre y cuando no chocaran con la fe católica o las leyes de España. Para resumir, este capítulo nos enseña que el derecho empezó siendo un conjunto de costumbres mezcladas y que poco a poco la humanidad fue creando un sistema de justicia formalizada que se puso por escrito, dando lugar a las leyes que conocemos el día de hoy.
La historia del derecho estudia las transformaciones a través del tiempo, como una disciplina que estudia el desarrollo del derecho dentro de sus coordenadas temporales previamente fijadas.